Permite que la luz de Dios brille en tu vida y en tu corazón, que sea esa luz del eterno y del poderoso Espíritu de Dios brillando a través de tu vida. Que muchos vean en ti a Dios. Es mi anhelo y es mi oración y mi petición. Dios te bendiga y hoy permite que la luz de Dios brille en tu vida y en tu corazón. Y bueno, bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, pues donde pensamos, meditamos la palabra de Dios, donde nos dejamos llenar de su amor, de su presencia, de su misericordia. Dios te bendiga en este día y bienvenido, como yo te digo, a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas. Y seguimos con este maravilloso tema de esos nombres dados a Jesús. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y dice el versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí está hablando de Jesucristo. Y Jesucristo, dice la Biblia, que es el autor de eterna salvación. ¿Quién es Jesucristo? El autor de eterna salvación. Y entonces, cuando yo empiezo a entender que Jesucristo es el autor, como dice la palabra de Dios, de esa eterna salvación, pues mi vida tiene que empezar a tomar un rumbo diferente, porque entonces yo ya que le estoy apuntando y empiezo a entender que esta vida es pasajera, que estamos aquí de paso, que estamos aquí solo un tiempo, pero que algún día nosotros nos encontraremos con Dios. Y podemos distribuir esta palabra de eterna salvación en dos, una que es eterna y salvación, pues para ahondar más. ¿Y qué es la eternidad? Pues la eternidad viene del Padre, la eternidad viene de Dios, y la eternidad y esa vida eterna, pues ¿qué es? Y dice Juan 17:3, vamos a partir, porque Jesucristo es el autor de esa eterna salvación. Me dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces aquí me habla de esa vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Jesucristo, me dice Juan 17:3, esa es la vida eterna. Y también conocer al único Dios verdadero, y por supuesto a Jesucristo a quien el Padre y el Eterno envió. En este versículo entonces nos habla de qué es la vida eterna. Y la vida eterna es primero que todo conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti. Esta es la vida eterna, al único Dios verdadero, conocerlo. Que cada día, porque la eternidad parte de empezar a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, y nos lleva a conocer al Eterno, y nos lleva a disfrutar de esa relación y de esa intimidad con el Dios eterno. Y esta es la vida eterna, de aquí parte la vida eterna, cuando yo nazco, cuando yo acepto, porque yo venía en un camino de muerte, yo venía en un camino adámico, pero ahora he pasado de un camino de muerte, o hemos pasado los que hemos aceptado a Cristo, hemos pasado de un camino de muerte a un camino eterno. ¿Cuándo? Cuando aceptamos, cuando empezamos a vivir ese camino espiritual a través de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, dice la Biblia, que conozcan a Dios. ¿Y dónde conozco a Dios? En este camino de la eternidad. Es la única que puedo conocer a Dios. Y también a Jesucristo, pues a quien el Padre envió. Y también entonces vamos a estudiar qué es la salvación. Y la Biblia me habla en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí en este versículo se centra la salvación dada por Dios. Pero para hablar de salvación, pues hablemos de qué no es salvación. Y qué no es salvación es una muerte eterna. ¿Qué no es salvación? Es condenación. ¿Qué no es salvación? Es pasar una eternidad sin Jesús y sin el Padre y sin el Espíritu de Dios. Eso es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es salvo? Salvo es que definitivamente íbamos a una muerte segura sin Dios. Pero la salvación fue un regalo gratuito que Dios nos hizo, y no por obras,
no es lo que tú hagas o dejes de hacer, sino fue por medio de la fe en Jesucristo, dice en Efesios 2. Pues no es de nosotros, sino es un regalo dado por Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, dice la palabra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, que Él es el autor de esa eterna salvación. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque en la eternidad viene de conocer al Eterno, y la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hijo de Dios, ¿por qué hablarte de esto? Porque muchas veces estamos centrando nuestras miradas en esta tierra, que es importante, claro, qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, de, cuáles son los recursos financieros que vamos a adquirir, cómo puedo desarrollar mejor mi profesión, son las preguntas muchas veces. Pero cuando yo empiezo a entender que yo soy ciudadano eterno, que yo estoy aquí en este mundo, como dice la palabra de Dios, de paso. Y para seguir ampliando esto, quiero compartir lo que dice Marcos, capítulo 8, versículos del 34 en adelante. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y aquí algo maravilloso, y como siempre una pregunta que nos hace Jesús, que quiero en este tiempo repetirla: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará a ti, hijo de Dios, tú que me estás oyendo? Porque Jesucristo es autor de eterna salvación. Y si tú piensas solo en el hoy, en el ahora, en el día de hoy, y no piensas en tu eternidad, pues realmente déjame decirte que tú tienes una visión muy corta, porque esto le pertenece a Dios. Y cuando yo empiezo a tener esa visión de la eternidad, claro, yo entiendo que vivir aquí y anhelar estar bien es muy importante, pero lo más importante es dónde yo voy a vivir mi eternidad, cómo yo voy a vivir allá en la eternidad con el Padre, cómo yo voy a vivir mi calidad de vida. Y esa es mi pregunta a ti: ¿qué estás sembrando para la eternidad? ¿Qué estás enviando para la eternidad? Porque Jesucristo es el autor de eterna salvación, nos dice la palabra de Dios. Y cuando yo lo veo como ese Salvador, entonces dice, hay otra pregunta que hace Jesús en esta porción: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto darás tú por la salvación de tu alma? ¿Cuánto vale la salvación de tu alma? ¿Cuánto vales tú? Y nuestro valor definitivamente lo empiezan a ver otros, en nuestro servicio, entonces, ¿cuánto valgo yo? Pues en la medida en que tú aportes a este planeta, ahí vas valiendo. Hijo de Dios, hoy en este día desearte grandes, pero grandes bendiciones, que el Señor te bendiga, te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que Dios ponga en tu corazón mucha paz, mucho gozo, mucha esperanza, mucha fe. Dios te bendiga rica, abundantemente. Y bueno, ya saben, les habló Fernando Hernández Peña desde aquí, desde La Unión, en el norte del valle. Por favor, sé feliz, confía en Dios y recuerda que Jesús es el autor de eterna salvación. Bendiciones. Chao, chao.